Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos reunidas acá en esta sesión virtual para hacer la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de María Fernanda Queiruga. Hoy es lunes 26 de septiembre del año 2022 y, en primer lugar, para iniciar el acto de la defensa, le vamos a dar la palabra a María Fernanda para que haga su presentación y nosotras silenciamos nuestros micrófonos. Bueno, muchas gracias, Josefina. Bueno, gracias a todas, Celeste, Cecilia y Bárbara por su tiempo y por estar acá. Voy a empezar por compartirles pantalla. Ustedes díganme cuando puedan efectivamente ver. Ya deberían poder ver. Buenísimo. Bueno, la presente tesis tiene el nombre de Entre el parto respetado y el activismo online, experiencias de gestación y nacimiento, trayectorias individuales de mujeres integrantes de un grupo de Facebook. Este es un poco el título que de alguna manera como contiene el tema de la tesis. El objetivo de la presentación es poder recorrer estos tres ejes, pasar un poco por el marco metodológico para luego poner foco en el referente empírico en sí mismo e ir hacia las reflexiones entonces finales de este trabajo. Y para poder arrancar me gustaría, bueno, iniciar con el eje número 1, el marco teórico metodológico, y contarles un poco cuál fue el punto de partida que terminó en la elaboración de esta tesis. Y esto tiene que ver con mi propia experiencia personal de gestación y nacimiento, que arranca hacia agosto de 2020, cuando confirmo, ¿no?, que estaba embarazada, y a partir de eso registro que a lo largo de mi vida cotidiana no había tenido tantas oportunidades de escuchar las voces de las mujeres y sus propias experiencias de gestación y nacimiento, ni en mis círculos como más periféricos, como tampoco en mis círculos como más cercanos o íntimos, y eso despierta como mucha curiosidad y una necesidad súper grande de hacerme de todas esas voces, y es a partir de eso que me empiezo a vincular con lo que en la tesis voy a denominar como dispositivos de acompañamiento complementarios o alternativos, que son diferentes espacios, actividades, referentes, lecturas, ¿no?, que tienen que ver con el objetivo de esta tesis, que fue describir, analizar y comprender cuáles son las motivaciones, las expectativas o las representaciones de lo que llamamos madres primerizas, quienes desde el objetivo de esta tesis se esfuerzan por encontrar estos dispositivos de acompañamiento que son complementarios o alternativos, ¿no?, a los que ofrece el sistema de salud hegemónico para poder transitar su propio proceso de gestación y nacimiento. Y en este sentido ponemos foco en las trayectorias individuales de este grupo de mujeres para poder identificar cuáles son las similitudes y las diferencias de sus experiencias individuales a partir de los caminos que van trazando, ¿no?, de manera individual justamente, y también cuáles son las lecciones o los aprendizajes que podemos extraer a partir de sus movimientos y de las implicancias que van teniendo con estos dispositivos. Y en este sentido, lo que hicimos fue definir entonces cuál era nuestro sujeto de estudio. Estamos hablando de estas mujeres primerizas. Son mujeres que tienen como común su pertenencia a un grupo secreto, en este caso de Facebook, denominado Para saber con quién parimos. Y estamos hablando de mujeres que tuvieron su experiencia de nacimiento entre 2009 y el 2021, tanto en instituciones públicas o privadas de la provincia de Buenos Aires. Y para poder ya empezar a hablar un poco sobre el referente empírico, me gustaría situar a este grupo de Facebook y contarles un poco cómo surge y para qué sirve, ¿no? Surge a partir de la experiencia personal de maternidad de su creadora, que es Verónica, y de la experiencia de su hermana, luego de haber transitado una cesárea, que en ambas generó diferentes inquietudes y cuestionamientos, y es a partir de esa experiencia que empiezan a preguntarse qué pasaría si hubiese un espacio en el cual las mujeres tuviesen la posibilidad de compartir sus experiencias de gestación, sus experiencias con instituciones de salud y con los equipos de profesionales que las acompañan, ¿no? Y a partir de eso se crea este grupo de Facebook, que actualmente tiene más de 10.000 mujeres
que forman parte de este grupo y donde de manera diaria se intercambian experiencias relativas a estos temas, ¿no? Y en ese sentido hay lo que yo denomino como dos grupos, ¿no?, que se mueven al interior de este grupo de Facebook, que son las agrupaciones y las mujeres independientes. Nuestro foco va a estar puesto en mujeres independientes que de alguna manera son quienes consumen las actividades o las iniciativas que proponen estas agrupaciones, ¿no? Y mujeres independientes que organizo en dos subtipos, el de relatoras individuales de nacimiento y el de integrantes de círculos de gestación. Y para que se entienda un poco más de lo que estoy hablando, pasamos ya al abordaje metodológico, ¿no? Lo que hicimos en esta tesis fue tratar de organizar en términos metodológicos a lo que hicimos en tres estilos. Por un lado, el estilo enciclopédico, por otro lado, el estilo de la recolección de textos y traducción, y por último, el estilo de aproximación subjetiva. En el primero lo que hicimos fue básicamente, además de analizar cuerpo académico y textos, también analizar leyes nacionales, particularmente, analizamos dos, que son las que vemos en pantalla, y en el segundo estilo lo que hicimos fue analizar dos instrumentos que luego vamos a denominar como instrumentos de activismo online, que son la petición de Change.org y el cafecito denominado Nosotras Parimos. Y volviendo ahora al sujeto de estudio, dentro de este estilo también tenemos la sistematización de una guía o formulario, que es una especie de estructura que le permite a las mujeres organizar su experiencia de gestación y parto para compartir en este grupo de Facebook que acabamos de presentar. Y bueno, respecto al estilo de aproximación subjetiva, lo que hicimos entrevistas en profundidad a integrantes de círculos de gestación, que son una de las actividades que se difunden a través de este grupo. Por otra parte, esta tesis estuvo sumamente mediada, digamos, por Internet, entendiendo a Internet no como un campo escindido de la realidad, sino justamente como una esfera del mundo social, como un campo en donde se reproducen las relaciones sociales y la sociedad de alguna manera se representa. Y también fue una tesis realizada en marco de pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido también hicimos antropología en lo que se denomina tiempos de crisis, y por eso también cobró en términos metodológicos tanto protagonismo lo virtual, ¿no? Y por eso las entrevistas también fueron realizadas de manera virtual, entendiendo que el contexto lo ameritaba y también entendiendo que parte de esas trayectorias individuales de estas mujeres tenían que ver con estar transitando los primeros meses de sus recién nacidos y por lo tanto era necesario cuidar, ¿no? Todo lo que ellas necesitaran para poder hacerle frente, digamos, a estas entrevistas. Por otra parte, y ya hablando sobre el marco teórico, la tesis está enmarcada justamente en la antropología del nacimiento y pretende tener un abordaje feminista. Cuando hablamos de la antropología del nacimiento de la reproducción, estamos hablando de una corriente antropológica que lo que hace es problematizar el hecho biológico, fisiológico del nacimiento, entendiendo que es un hecho situado, que es un hecho que está enmarcado en diferentes culturas y que por lo tanto tiene diferentes significados. Es una corriente que surge como consecuencia de la proliferación hacia la segunda ola del movimiento feminista de diferentes propuestas que empiezan a problematizar el tema de la maternidad y todo en torno a ella, y también empiezan a problematizar el uso de la tecnología y la medicalización de estos procesos que en definitiva son fisiológicos, ¿no? Y además tomamos diferentes categorías, como por ejemplo la del cuerpo máquina y la de la reproducción como producción fabril, que son metáforas que utiliza Emily Martin para hablar sobre el proceso de gestación y nacimiento, metáforas que básicamente confluyen en lo que Davis Floyd denomina como modelo tecnocrático, que es justamente la base de la obstetricia moderna y tiene que ver
tantas metáforas, las dos metáforas como este modelo, con la medicalización y el uso de la tecnología, ¿no? Como entender a la evolución, digamos, de la sociedad a la tecnología como algo clave, ¿no? En ese proceso y en ese progreso. Eh, entonces, para poder continuar, me gustaría mencionar que obviamente no siempre estos procesos se dieron de manera institucionalizada, ¿no? Sino que esa institucionalización del nacimiento, o sea, hospitalizar al nacimiento, es algo que sucede a partir de un momento de la historia, empieza progresivamente a institucionalizarse hacia mediados del siglo XIX. Y entendemos por esto a este proceso, como bien mencionamos, bajo el cual tanto el Estado, los poderes religiosos y los científicos de alguna manera van tomando control y apropiación sobre las mujeres y sus procesos, ¿no? Y particularmente en Argentina esto se produce entre el año 1880 y 1940, cuando cobran mayor preponderancia políticas de salud para poder controlar a la población de manera eugenésica, para poder controlar el cuerpo de las mujeres, y esto desencadena la apertura de instituciones que permitieran atender a las mujeres y a los recién nacidos. Y es con la hospitalización que en la tesis distinguimos, ¿no? Esta cuestión de las intervenciones y el intervencionismo, ¿no? Que cuando hablamos de intervenciones estamos hablando en cualquier acción de alguna manera que atraviese el cuerpo de las mujeres, que no necesariamente las intervenciones tienen una carga o una connotación negativa, pero sí lo problematizamos a la luz de diferentes categorías cuando hablamos de intervencionismo. Cuando algunos autores hablan sobre la ola de intervenciones innecesarias o la cadena de intervenciones, o lo que también incluso David Floyd denomina como momentos o rituales, ¿no? Que tienen una alta carga simbólica y de sentido cultural. Son intervenciones concatenadas, ¿no? Que de alguna manera, según esta autora, lo que van a hacer es imprimir las creencias, los mandatos y las representaciones de una sociedad. Y ya sí, para poder continuar, obviamente hay un posicionamiento de algunas instituciones u organismos, perdón, internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que también tomamos para entender, digamos, cuál es la tensión que existe entre el sistema médico hegemónico y todo este modelo tecnocrático y de hospitalización que citamos, y por ahí algunas propuestas y publicaciones que vienen a hablar de la gestación y el nacimiento más en términos de derechos. Y en ese sentido es que empezamos a vincularnos con nuestro referente empírico. Lo que hicimos en la tesis fue hablar y problematizar diferentes dispositivos, como mencionábamos. Uno de ellos es el de las leyes nacionales. Particularmente en Argentina tenemos dos leyes que enmarcan a los temas vinculados a los procesos que suceden, digamos, en relación a la gestación y el nacimiento. Por un lado, la 26.485, que lo que hace es tipificar 8 tipos de violencias de género diferentes, y ahí se expresa a la violencia obstétrica como una de ellas, y la violencia obstétrica entendida, como se menciona acá, como un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y la patologización de los procesos naturales. Y esta ley presta conformidad a la ley de parto humanizado, que es una de las leyes, no tanto la ley, sino esto va a desencadenar un instrumento que se escuchaba bastante, se leía bastante en los relatos que capturamos. Y esta ley lo que va a hacer es obligar a las prepagas y a las obras sociales a tener determinadas prestaciones que justamente velen por estos derechos en las mujeres, los acompañantes y los recién nacidos. Y cuando hablamos de la ley de parto humanizado, lo que tratamos de trabajar en la tesis es justamente la expresión que esto tiene en lo que hemos denominado como instrumento de resistencia,
y es el plan de parto, que básicamente es una suerte de declaración jurada que aparece en los testimonios de diferentes mujeres y que utilizan de alguna manera para poder presentar ante el sistema de salud cuáles son sus derechos o cuáles son sus necesidades. Y utilizamos el término resistencia también eh, utilizando la categoría de Emily Martin, ¿no? Que habla de resistencia como esta forma explícita de poder decirle no a una intervención o a una actividad que puede ser perjudicial para las personas. Y para traerles algunos ejemplos de lo que vemos en cuanto al uso del plan de parto, compartí acá un testimonio y una de las características de la experiencia de una de mis entrevistadas. Por un lado, en el primer testimonio lo que vemos es a una de estas mujeres que elabora el plan de parto de manera autónoma con la expectativa de que esto pueda ser utilizado a su favor al momento de su internación. Y su obstetra lo que le menciona es que lamentablemente si ella elige parir en el hospital de la zona, ese instrumento que según su mirada estaba atravesado, ¿no? de resistencia, podríamos decir potencial, no tendría en realidad más finalidad que el descarte. Por otra parte, vemos de alguna manera la oposición a esa experiencia, porque tenemos el caso de Daniela, que decide parir en una institución a través de un programa arancelado que tiene diferentes instancias ese programa, y una de esas instancias es justamente la elaboración del plan de parto junto con el equipo de profesionales de la salud que van a acompañar esos nacimientos. Entonces vemos por un lado cómo Rebeca lo constituye de manera autónoma y su finalidad de alguna manera es el descarte, su fin en realidad, y por otro lado la segunda experiencia en donde se construye de manera más conjunta y efectivamente es considerado como un instrumento que se pone en valor, por lo menos en este programa arancelado. Y para seguir avanzando, como había mencionado al principio, trabajamos con dos subtipos de mujeres independientes, todas participantes de este grupo de Facebook. Y por un lado, lo que hicimos fue una convocatoria abierta en este grupo, abriendo una publicación e invitando a las mujeres a que pongan a disposición de esta tesis su relato de parto, relatos que ya estaban escritos, ¿no? Y estaban subidos a este grupo a través de esta guía que les introducía. Lo que logramos fue capturar 84 relatos y 61 de esos relatos coincidían con los recortes metodológicos y de sujeto de estudio que habíamos realizado y fueron los que finalmente analizamos. Y por otra parte, las 5 entrevistas en profundidad fueron articuladas a través de una de las referentes que lideraba estos círculos de gestación, estas actividades en las cuales las mujeres se pueden inscribir, que también están enmarcadas y traen como muchas de las cuestiones de la problematización del parto. De hecho, cuando leemos los flyers que difunden estas actividades, tienen que ver con un espacio, encontrar un espacio de sostén, pero también un espacio de información respecto a sus derechos. Y entonces, a través de esta articulación, logramos hacer nuestras 5 entrevistas en profundidad. Y para hablar un poco de los emergentes o los hallazgos del análisis de estos 61 relatos de parto, lo que empezamos a hacer es sistematizarlos, ver qué información se repetía, cuánto y cuáles de las categorías que vamos a trabajar después con Emily Martin aparecían y demás. Y para organizar algunas de las características, lo que encontramos es que de estos 61 relatos, el 47% de las mujeres había tenido una experiencia de cesáreas y el 53% una experiencia de parto vaginal. Estos números estaban bastante distantes con el número, si se quiere, esperable de cesáreas que propone la OMS y la OPS, que es entre un 10 y un 15%. Una tasa que, según estudios, efectivamente permite disminuir la mortalidad neonatal y materna. Y por otra parte, lo que hicimos fue organizar a estas experiencias según la percepción que las mujeres tenían de ellas. Y las organizamos en favorable, intermedia y desfavorable.
teniendo en cuenta como 3 esferas para poder categorizarlas. Por un lado, la experiencia global, la percepción global de las mujeres. Por otra parte, la percepción en cuanto al acompañamiento que tuvieron por el equipo de salud. Y en tercer y último lugar, la percepción sobre las instituciones en las cuales tuvieron esos nacimientos. Y lo que identificamos es que cuando las mujeres categorizan a su experiencia, o en realidad a través de la voz de las mujeres hicimos el ejercicio de categorizar su experiencia en favorable, aparece fundamentalmente la experiencia vaginal de nacimiento como protagonista en detrimento de la cesárea, y que lo mismo ocurre pero de manera inversa cuando hablamos de experiencias desfavorables. Con lo cual, esto, lejos de ser concluyente, nos abre preguntas, ¿no?, que podríamos profundizar para entender si hay algún tipo de relación entre la percepción favorable de este nacimiento y el tipo de nacimiento que tienen estas mujeres. Por otra parte, y ya para avanzar sí ahora hacia el análisis tanto de los relatos como de los testimonios, como les anticipaba, lo que hicimos fue tomar las diferentes categorías que utiliza Emily Martin de conciencia y resistencia. Son 5 en total. Van a ver que puse un ejemplo para cada una de ellas. En realidad, como son varias, me gustaría detenerme en las que considero más importantes, que son las últimas 2. Las categorías de resistencia, que algo ya contextualicé respecto a también el plan de parto como instrumento de resistencia. Y acá lo que vemos es que, bueno, por un lado, según Emily Martin, la resistencia es decirle no de manera explícita, imponer de alguna manera la voz y la necesidad de la persona por sobre algo que esté sucediendo y quiera funcionar como en detrimento de esta necesidad o este deseo. Y lo que vemos es el ejemplo de Daniela. Daniela es una de las personas que hizo que participó de este programa arancelado del cual les hablaba anteriormente, y no obstante, digamos, tuvo que imponerse al momento de su trabajo de parto, básicamente, y ella cuenta que tenía la decisión de hacer uso de la anestesia y que la partera que acompañaba ese trabajo de parto, de alguna manera intentó persuadirla en términos incluso de, ella no utiliza esta palabra, pero podríamos entenderlo como una suerte de manipulación para influenciar la decisión de no hacer uso de la anestesia, relatándole todas las consecuencias que esto podría tener para ella, cuando ella le había explicitado que ya sabía, ¿no?, cuáles eran las consecuencias, y de todos modos era su decisión. Ella usa la palabra decisión. Y entonces acá es interesante ver cómo conversan 2 puntos de la ley de parto humanizado, y 2 puntos que también suelen expresarse en los planes de partos que elaboran y que incluso me han compartido algunas de las mujeres, que tienen que ver, por un lado, con sí, lo valioso que es estar informadas y que el equipo médico contextualice en la medida de lo posible cuáles son las intervenciones que van a realizar sobre el cuerpo de las mujeres, y de alguna manera se busque consenso al respecto, pero que eso también puede tener su contrapartida, que es la que percibió Daniela, más como una experiencia de persuasión para influenciar esa decisión. Y por otra parte, la importancia del acompañamiento de una persona, de la confianza de la mujer. Y por eso acá vemos cómo Daniela le pide a su dula que la partera se retirara, y también su compañero refuerza este pedido, y finalmente esta persona se retira de la sala de partos. Por otra parte, lo que vemos es la última categoría que utiliza Emily Martin, que es la de rebelión. Y esta es una categoría más fuerte, más poderosa, podríamos decir, que tiene que ver con la influencia positiva de personas o de colectivos para poder generar un cambio de lo dado, ¿no? Y en este caso vemos el ejemplo de Rebeca, quien a partir de su embarazo empieza a militar en un colectivo de parto respetado, buscando
transformar o cambiar algo de la dinámica que sucedía en el hospital de su zona, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de su experiencia personal ella empieza a movilizarse hacia una experiencia de agencia también más colectiva. Y es interesante ver que de los 61 relatos que recolectamos, y haciendo el ejercicio de entender cuáles de estas categorías aparecían mayormente en esos relatos de las 5 categorías de Emily Martin, lo que vemos es que la que se hace presente en mayor porcentaje es la de la resistencia, que aparece en un 37% de estos relatos, y que en este sentido, entendiendo que absolutamente todas y cada una de los dispositivos que fui mencionando están mediados por Internet, entendemos que esto forma parte del activismo online, que tiene que ver con la problematización de la vida cotidiana, en este caso con la problematización de estas mujeres, de sus experiencias de gestación y nacimiento a través de las redes en general, pero en particular de Facebook. ¿Sí? Y también vemos otros 2 ejemplos que marcamos dentro de este activismo y de esta agencia o resistencia en la tesis, que son, por un lado, la petición de Change.org, perdón, el cafecito, arrancamos con el cafecito de Nosotras Parimos, que básicamente es una manera que tiene Verónica, también la creadora del grupo de Facebook, de poder monetizar su trabajo, ¿no? Y acá utilizamos uno de los conceptos del ecofeminismo, que es el de interdependencia, entendiendo que las personas somos sujetos que dependemos de otras personas, fundamentalmente en momentos vitales como la infancia y la vejez. Y bueno, como sabemos, mucho de este trabajo que tiene que ver con el trabajo de los cuidados está invisibilizado y por lo tanto se habla de una crisis de los cuidados, y lo que hace Verónica a través de la divulgación de este cafecito es tratar justamente de visibilizar su trabajo no remunerado, ¿no? De ponerle un valor al tiempo que ella invierte para difundir y asesorar a estas mujeres. Y por eso de alguna manera lo vemos como eh, un ejemplo de trabajo, del concepto de trabajo de cuidados, porque acompaña a mujeres en sus ciclos vitales, y también como un ejemplo de activismo. Y otro de los ejemplos es el de la petición de derecho a estar acompañadas para embarazadas y puérperas, que es una petición de Change.org que surge pocos meses luego del inicio de la pandemia, en donde empieza a profundizarse el no cumplimiento de lo que estipula la ley de parto, y que tiene que ver con esto que mencionábamos del acompañamiento hacia las mujeres por parte de una persona de su confianza, ¿no? Y el eslogan, digamos, de esta campaña fue "en el bar acompañadas y en las eco abandonadas". Y esto tiene que ver con que cuando algunas actividades empezaron a tener aforo, ¿no? Y participación en el marco de la pandemia, sí seguía sucediendo que las consultas prenatales, los estudios en el marco del proceso de gestación e incluso los nacimientos, en muchas oportunidades continuaban sucediendo en soledad. Tal como se menciona en varios de los relatos, traje un ejemplo particular, que es el de una de las mujeres que cuenta cómo estaba transitando sola el momento en el cual escuchó por primera vez el corazón de su bebé, y esto producido, ¿no? Por el marco de pandemia, por la no adecuación muchas veces de los protocolos para poder garantizar el cumplimiento de esta ley. Y ya para ir finalizando, ¿no? Al principio lo que traía en cuanto al objetivo era esta necesidad o este desafío de poder identificar cuáles eran las coincidencias y las distancias que había en estas trayectorias individuales de estas mujeres que forman parte de este grupo y que han puesto a nuestra disposición sus experiencias, y también qué podíamos aprender de este trabajo. Y cuando vamos a las similitudes, lo que encontramos en algunos aspectos más de características, digamos, generales,
tienen que ver con que si bien el recorte que habíamos hecho era el de nacimientos en toda la provincia de Buenos Aires, ya habíamos considerado tanto instituciones públicas o privadas. Lo cierto es que la mayor parte de estas experiencias que recolectamos habían sucedido en instituciones privadas y puntualmente ubicadas en Capital Federal. También en muchos de los relatos y testimonios aparece este ejercicio que algunas personas denominan como el casting, que es el conocimiento de 1, 2, 3, 4 obstetras hasta tanto terminar seleccionando al equipo que finalmente acompañaría este proceso de nacimiento. Y de hecho hay un ejemplo particular de uno de los relatos que habla de haber conocido 8 obstetras. Después tenemos este tema del deseo de experimentar el trabajo de parto en el hogar. Algunos relatos lo traen como un espacio seguro, un espacio conocido. Las expectativas de tener un nacimiento con pocas o nulas intervenciones. La búsqueda de información para la toma de decisiones, que es un poco el puntapié que lleva a las mujeres a estar dentro de este grupo. Y la necesidad de tener apoyo y red o sostén. En cuanto a las diferencias, un poco lo que marcábamos tiene que ver con las percepciones que habíamos organizado en favorables, desfavorables e intermedias y las distintas características que van tomando esos nacimientos. Y en cuanto a los aprendizajes, por un lado lo que terminamos reflexionando es que consideramos que el grupo de Facebook en sí mismo es un ejemplo de rebelión, ¿no? En términos de la categoría que citamos, un ejemplo de el ejercicio de problematizar y de alguna manera de influenciar positivamente a que otras mujeres se empoderen y tengan información necesaria para tomar decisiones. De todas maneras, sabemos que, si bien no lo problematizamos en la tesis, que detrás de todo esto y de la posibilidad de muchas veces elegir, también hay privilegios, ¿no? Y que hay toda una cuestión de clase y de condiciones materiales que hacen o no a que las mujeres tengan la posibilidad de decidir o no. Bueno, hablábamos del plan de parto como instrumento que puede ser utilizado como un instrumento de resistencia. Y que si bien a veces terminan el descarte, como el ejemplo que vimos, sí ha sido en varios relatos y testimonios una herramienta que ha permitido abrir conversaciones con los equipos médicos, con los círculos de confianza, y que ha permitido que muchas de estas mujeres digamos, se hagan de esta información que en muchos casos se presentó como ejemplos de planes de parto para poder poner foco en sus necesidades y sus deseos. Por otro lado, tenemos el encuentro deliberado o espontáneo con lo que habíamos mencionado con el activismo online. En algunos casos desemboca en la militancia explícita, como el caso de Rebeca, y en otros casos es nuestro análisis, entendiendo que el moverse adentro de este grupo tiene que ver de alguna manera con una suerte de militancia también, aunque tal vez las mujeres no lo expliciten de ese modo. Y por otra parte, identificamos que las mujeres se aproximan con expectativas de resolver inquietudes personales y esto de alguna manera funciona como disparador hacia la sororidad y la gratitud. Y también que se quiebra en algún punto la posición del profesional de la salud como única figura que tiene el conocimiento y que tiene el poder, justamente por este ejercicio que van haciendo las mujeres de compartir sus experiencias, de hablar en términos favorables y desfavorables de determinadas instituciones y equipos de salud. Y muchas de las mujeres han decidido hacer cambios respecto a la atención que estaban recibiendo en su gestación, justamente como consecuencia de haber escuchado estas voces o estas palabras de otras experiencias. Y para finalizar, cuando iniciamos esta tesis, lo que teníamos como hipótesis general es que eran las leyes, el feminismo y como más lo colectivo lo que incitaba a las mujeres a poder hacerse de información y lo que incitaba a las mujeres a problematizar sus experiencias de gestación y por eso llegaban a estos dispositivos de acompañamiento. Y en realidad lo que nos encontramos es que esto sucede de manera inversa,
que es a partir de la experiencia personal, de sus inquietudes, de sus incertidumbres, de sus miedos, que estas mujeres empiezan a acercarse a estos dispositivos y es de esta manera que se abre el mundo de lo colectivo y el mundo de el sostén a través de la sororidad y de la gratitud. Y que estos dispositivos de acompañamiento terminan funcionando como ejemplos de tribu o ejemplos de lo que llamamos mujeres sosteniendo a otras mujeres. Y para cerrar, traje dos de los testimonios que vemos en los relatos, que creo que son ejemplificadores de esto. Por un lado, en el relato número 19, lo que podemos leer es el testimonio que nos dice: me hice la idea gracias a ustedes, es decir, las mujeres que formaban parte de este grupo, de que quería un parto con la menor intervención posible, con un médico que respetara mis tiempos, a mí y a mi bebé. Y otro de los relatos, el número 7, que dice: quiero destacar lo fundamental que fue encontrar este grupo, un antes y un después en mi gestación que se volvió mía. Entonces creo que esto es un poco la reflexión final a la que llegamos, ¿no? Cómo a través de la experiencia individual, como mencionaba, sin querer, tal vez, se empieza a problematizar lo colectivo y se empieza, de alguna manera, a ser parte de este activismo online. Así que bueno, eso es en principio lo que tengo para compartirles. Gracias por su tiempo y por escuchar. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de la tesista, ahora le damos la palabra a las integrantes del jurado para que ellas hagan su evaluación y su devolución, en el orden que ustedes digan. Estás sin audio. Bueno, bueno. No. Probé de sacarle desde acá el audio para ver si respondía el programa, pero no. No. Vemos que tenés audio, pero no se escucha. A No ver, se recomienda salir y volver a entrar. eso, a ver si salís y volvés a entrar, porque a lo mejor es un tema. Si puede.
si no puede, la opción es que lo haga por audio del el celular y lo incorporamos, lo ponemos como audio. Eso hemos hecho alguna vez con algunas personas con dificultades de conexión. ¿No está ingresando, Josefina? ¿No está pudiendo ingresar tampoco? No lo sé porque no, tampoco creo que no sé si tiene mi teléfono tampoco. A ver si la tengo. No, yo no la veo. A ver si la tengo. No. Email tampoco veo que haya. Es raro. Ahí me estoy fijando. No. Hola, ¿ahí me pueden escuchar? Sí. Ahora sí, Ah, bárbaro, perfectamente. perfecto. Probé directamente desde el celular, así no me atrasaba más. Gracias, gracias y disculpen por la espera. No sé si ya habían comenzado, no sé si había retomado Bárbara o me habían esperado. Te esperábamos a Esperamos. vos, Celeste, así que vos podés hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, disculpa María Fernanda nuevamente por los inconvenientes técnicos. Bueno, en primer lugar, bueno, es un placer ser jurada de una tesis sobre parto para mí. Quisiera, en primerísimo lugar, hacer mención de algunos aportes que me parecen súper fundamentales de tu tesis. En primer lugar, la tesis deja entrever ese compromiso y esa implicación de quien investiga con aquello que es investigado, algo que dentro de la antropología feminista y de género es muy destacado y que valoramos. Se nota mucho cómo desde tu experiencia de embarazo y de parto se construye el problema de investigación, se construyen los interrogantes, se construye incluso el curso del mismo campo. Y eso es algo a destacar de tu tesis. A su vez, otra cuestión a destacar tiene que ver con cómo la realización del trabajo de campo virtual en un contexto de pandemia, en un contexto muy difícil para todos quienes ejercemos esta hermosa profesión, ha sido muy difícil, digo, por cuestiones que a todos nos han atravesado, pero eso muestra muy bien las distintas estrategias que vos has ido implementando como para poder llevar a cabo el trabajo de campo y la tesis en sí, en un escenario muy difícil de vinculación con el campo, y la metodología, las estrategias metodológicas consideradas, y en tanto virtuales, más que como puestas a la presencialidad, que por ahí en algunos momentos parecería ser como que fueran opuestas, me parece que lo interesante sería ver cómo se las pudieras complementar con distintas estrategias metodológicas presenciales, pero digo, en este contexto en el que vos tuviste que hacer trabajo de campo y cuando encontraste las estrategias adecuadas para poder llevarlo a cabo. Y eso me parece que es algo a destacar también. Y como tercer aporte, te quería mencionar algo que, bueno, dentro de lo que es el campo de los estudios antropológicos sobre parto, un hallazgo de tu tesis muy importante tiene que ver con cómo en un contexto nacional, regional, mundial, en el que la violencia obstétrica como violencia de género, teniendo en cuenta además que esto que acabo de mencionar, la violencia obstétrica como violencia de género, es un aporte de Latinoamérica al mundo en términos legales. Esto que vos mencionás de que las mujeres se encuentran en estos grupos de Facebook dedicados a difundir información sobre parto, encuentran una motivación y una expectativa a evadir esta violencia obstétrica, es un aporte muy interesante, digo, dado que la violencia obstétrica es una de las violencias de género más silenciadas y más invisibilizadas, menos problematizadas socialmente. El hecho de que vos hayas encontrado, como en este grupo de parto, se entablan estrategias como para poder evadirla, me parece que es algo también muy importante a destacar. Así que bueno, en primer lugar eso te quería mencionar. Y ahora, bueno, me voy a enfocar voy a hacerte algunas preguntas y, bueno, y puntualizar sobre algo que también me parece muy importante, siempre desde una perspectiva de género en la antropología, que es desde donde yo, bueno, hoy te puedo aportar. En particular me gustaría preguntarte una cuestión más que nada que tiene que ver con el ingreso a tu campo.
que tiene que ver con, bueno, dado que la facilitadora, la coordinadora del grupo de Facebook, Verónica Marcote, es la coordinadora y no es una mujer, digo, usuaria de estos grupos, pero al mismo tiempo cobra mucha relevancia en tu tesis, no solamente por la reiterada mención que ella va teniendo, sino también por sus recursos analizados en Cafecito y la estrategia de change.org. Te quería preguntar más que nada eso, ¿cómo fue tu interacción con ella? ¿Cómo fue el proceso de aceptación con la moderadora del grupo, dado que es un grupo secreto, que es un grupo que no se puede acceder? Y bueno, ¿cómo fue esa interacción con ella? Dado que, bueno, metodológicamente el ingreso al campo siempre es muy importante para que podamos analizar, entonces me parece que es importante que visibilicemos eso. Bueno, ¿pidió algo a cambio? No, digo, ¿en qué condiciones se dio este ingreso? ¿Qué crees que lo facilitó también? ¿Qué crees que no lo hubiera facilitado? ¿No? Digo, para entender un poquito y poner un poco más en contexto su gran importancia en esta tesis. Por más que no es una mujer usuaria, digo. Bien, después otra cosa que me parece importante tiene que ver con, si bien, como decía al principio, tu compromiso es muy importante y se nota esa relación afectiva que vos fuiste construyendo a lo largo del campo con quienes vos vas co-construyendo este campo, me parece importante destacar esta cuestión de que hay cierta mirada un poquito idealizada del grupo en sí mismo y de las integrantes. Entonces, te quería preguntar si vos habías notado o habías como tratado también de evaluar, dado que vos analizas trayectorias individuales, pero en sí mismo es un grupo de Facebook, y digo, ¿qué mirada sobre estas individualidades podemos pensar en el grupo en sí mismo, dado que ningún grupo es homogéneo? Digo, ¿hubo alguna complejidad? ¿Alguien que haya discutido algo con otra? Digo, ¿qué también complejidades se dieron en esa trayectoria individual por el grupo en términos de heterogeneidad de un grupo, ¿no? No solamente de todo lo que sí las unía y de todo lo que pudieron activar en ese activismo online que vos muy bien referís, digo, bueno, también qué complejidades, ¿no? Y qué situaciones de distintas opiniones o de si hubo algo, digo, referido a ese tema. Y en particular en esto también te quería consultar, dado que hacia el final de la tesis, y ahora muy bien lo mencionaste también, comentás que, bueno, finalmente todas las trayectorias estas que estuviste analizando eran personas que parieron en instituciones privadas y parieron en Capital Federal, en Cava. Me parece que, dado que esa información la tenemos al final de la tesis, ¿no? Y al final de la defensa, digo, repensando, digo, todo el análisis que vos hiciste, digamos. ¿Qué tipo de relecturas podemos hacer? Por ejemplo, el tema del plan de partos. ¿En qué situación socioeconómica se construye el plan de partos en una resistencia y una rebelión? Digo, para poder también, como en realidad, bueno, proponernos ciertas relecturas de lo que vos ya igual muy bien nos contaste y también pensando que el plan de partos es una estrategia que se utiliza desde hace 20 años en Argentina, inclusive desde antes de la ley de parto respetado, ya agrupaciones ya la utilizaban, la estrategia del plan de partos. Quiero decir, cómo entonces esta estrategia del plan de partos se convierte en una resistencia en ciertos contextos específicos que tienen que ver con la clase y el género. Bueno, y finalmente una cuestión que me parece que es insoslayable y que es muy importante y que no puede faltar en una tesis de parto y sobre todo con una perspectiva de género, tiene que ver con el análisis de la maternidad. En la tesis aparece una cierta naturalización de términos como tribu, guerrero protector para referirse al marido, empoderamiento. Entonces, me parecía que, bueno, como aporte o como, bueno, para futuras investigaciones, para que evalúes si te interesa tomarlo, me parece, en Brasil desde los años 2000 hay distintas antropólogas y muchas feministas que vienen trabajando específicamente con la problematización de estos conceptos desde la experiencia de la maternidad, concretamente de quienes transcurren por los grupos de parto, e inclusive hay muchas investigaciones que tienen que ver con, desde los años 2010, en Brasil, de antropólogas feministas que vienen dedicándose a grupos de activismo online, inclusive de mujeres. Me parece que es insoslayable poder tenerlas en cuenta en la tesis. Por ejemplo, digo que
no solamente que focalizan en ciertos esencialismos de géneros vinculados a la maternidad, que se reproducen en muchos activismos, sino también en cómo a través de determinadas cuestiones de los modos de subjetivación, agencia y modificación de las relaciones de género, cómo a través de estos conceptos también hay cierta modificación justamente en las relaciones de género con los profesionales de la salud. ¿Se entiende? Entonces me parece que es interesante que, bueno, que eso pueda estar en juego, sobre todo teniendo en cuenta tu propia vinculación también con el campo, digo, y en ese sentido de la primera pregunta que te hacía, ¿no? Digo, ¿qué mandatos de género están implicados muchas veces en nuestros trabajos de campo, en los mandatos de género vinculados a la maternidad, ¿no? Teniendo en cuenta que se asocia los cuerpos de las mujeres con la función reproductiva y con la maternidad en nuestra sociedad. Bueno, sobre todo, digo, partiendo de algo que vos también hoy mencionabas, y con esto termino, que como muy bien tomaste, digo, en el abordaje teórico de los aportes de la antropología del nacimiento y del parto, de esa conexión que hubo justamente con los aportes de los feminismos de la segunda ola, y vos trajiste muy bien, ¿no? Que esos abordajes problematizaban la maternidad. Bueno, fundamental problematizar la maternidad. Me parece que es algo, un eje central que tiene que estar, porque justamente es bueno lo que nos interesa como antropólogas, ¿no? Y que en tus relatos está todo el tiempo surgiendo. Así que bueno, me parecía poder aportarte o poder evaluar esto junto a vos. Así que bueno, te doy la palabra, Bárbara. Muchas gracias y felicitaciones por tu tesis, María Fernanda. Bueno, Fernanda, felicitaciones. Gracias, Cecilia, por la invitación. Josefina, gracias por este espacio. Hola, a la colega también. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me pareció sumamente importante dentro de esta tesis es que se puede trazar un puente con tesis de otras temáticas que ponen el acento en la comunicación médico-paciente. Este problema de la comunicación entre médico-paciente está muy analizado desde la perspectiva de los estudios sobre salud e interculturalidad, estudios en donde se analiza, digamos, la relación sobre el proceso de enfermedad, cura, etc. Y que señala también en este contexto la cuestión de la verticalidad, digamos, la falta de formación. En cuanto a la comunicación, la falta de formación de los médicos, digamos, en cuanto a la posibilidad de diálogo horizontal con los pacientes, en donde terminan muchas veces colocándose en un lugar que vos mencionás muy bien como, bueno, pero ¿por qué necesitas tanta información? Digo, en términos de lo que vos registrados de campo. No recuerdo exactamente la palabra que usaba una de tus interlocutoras, pero era algo así como que sos demasiado inteligente, que necesitas tanta información. Este tipo de sutileza en donde se despliega la violencia también, digamos, está totalmente fuera del espacio del consultorio, podemos decir, pero tiene un impacto altísimo sobre los pacientes, no solo en el contexto que vos estás mencionando, sino en otros contextos también. Entonces quería subrayar esto que me parece sumamente importante en tu tesis por esta cuestión de que se desprende de tu tesis y dialoga con otros campos. La otra cuestión que me parecía muy, muy importante también es esto que vos mencionás, como vos te centrás en un grupo que en su mayor parte tiene que ver con Capital Federal y que tiene que ver con una zona específica de Capital Federal, digamos, dar el salto, porque vos muy bien lo mencionabas, la cuestión que por supuesto, digamos, no es el mismo recurso económico, digamos, de clase, etcétera, en tus términos, en otros contextos, pero mostrar cómo esto ocurre, por supuesto, tenemos trabajos de donde esto se muestra, pero lo tuyo, digamos, tiene un valor de que tiene un relato de primera mano en donde justamente se pone sobre la mesa cómo esto ocurre en contextos en donde muchas veces la mujer tiene voz y tiene palabra y tiene recursos para manifestarse en contra, pero la situación ocurre igual. Digo,
Pensaba en la cuestión de los protocolos. No, ocurre igual en algunos contextos, digamos, porque la mujer, sí, digamos, si hay una resistencia es porque alguien toma una decisión y la mujer tiene que resistirse ante esa decisión, digo, ¿no? Pensaba en la cuestión de los protocolos en el contexto de pandemia. Más allá de lo que vos traías con respecto a la mujer, lo que ocurrió en el contexto de pandemia en este tipo de clínicas es una lectura muy vinculada con el recurso económico por el cual a veces la mujer o la persona enferma no puede acceder a algunos derechos. Una lectura totalmente escindida, digamos, desde mi perspectiva, de lo que ocurre en el contexto cotidiano de estas clínicas, digamos, porque cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones como estas en un hospital público, donde el argumento puede tener que ver con una falta de recursos, etcétera, no estoy justificando, estoy contando lo que ha ocurrido en pandemia en otros contextos de salud o enfermedad. No es este, pero lo estoy relacionando con con otro abanico de casos. Es una situación. Cuando nos encontramos en una clínica privada de Palermo, cuando en un contexto de pandemia no permiten acceder a ciertos derechos y la justificación es una cuestión de recursos, cuando sabemos que los recursos que se necesitan para llegar a esto son mínimos, como por ejemplo darle a la persona acompañante un traje adecuado, un barbijo adecuado, etcétera, es una cuestión de poder, es una cuestión de deseo y de cómo se maneja la relación entre la institución y las personas que a veces tienen voz y hacen uso de esa voz y otras veces no, digamos, eso es tremendo. Que la persona tenga que acceder a una situación colectiva o que la persona tenga que manifestarse en contra de la resistencia solamente porque toman una decisión en cuanto a costos. Y eso pasó mucho en el contexto de pandemia. Pasó en esto que vos estás mencionando, pasó en el contexto de fin de vida también. A pesar de que protocolos nacionales recomendaban el uso de estos materiales de muy bajo costo para lograr el acompañamiento de las personas que necesitaban acceder a la institución. Tremendo. Bueno, así que estas dos cuestiones, digamos, que dialogan con otros aspectos de la temática y de otras tesis me parecen sumamente valiosos. Otra cosa que te quería mencionar es que cuando vos hablás de este abordaje de medios electrónicos, digamos, por Internet, haces uso de las herramientas teóricas que da Charles Briggs. Charles Briggs es digamos, un autor muy importante que lo que hace en su momento es romper un poco con la idea de esta entrevista como único instrumento de comunicación y de una entrevista, digamos, bastante rígida. Entonces muestra, es un instrumento educativo en algún sentido porque el libro se llama Aprendiendo a Preguntar. Pero lo que yo te quería recomendar o conversar con vos es que hay una serie de autores que trabajan específicamente lo que vos mencionás, que tiene que ver con etnografías virtuales. Creo que esos autores son aquellos que te van a permitir, si vos querés después relaborar y publicar partes de esta tesis, que es muy valiosa, te van a permitir un análisis mucho más profundo de lo que vos estás queriendo analizar. Con esos autores me refiero, mira, hay un trabajo, yo me tomé el trabajo de buscarte la cita si ya la tenés. Hay un trabajo muy, muy interesante de Miller, del año 2000, Miller y Slater, que se llama un abordaje etnográfico, no sé cómo se llama, digamos, la traducción en español, pero sería algo así como un abordaje etnográfico de Internet. Y luego hay un trabajo de 2011, son los dos excelentes yo los usé muchísimo en contexto de pandemia por lo que estábamos atravesando justamente. Otro del 2011 de Miller que se llama Relatos desde Facebook. Pero bueno, lo que hace es un
digamos, retoma el nacimiento de la etnografía, es decir, la etnografía a través de medios virtuales, problematizándola, ¿no? Y mostrando cuáles son las posibilidades metodológicas que otorga y cuáles son los condicionamientos, porque cualquier herramienta, también el trabajo de campo presencial, tiene posibilidades y tiene condicionamientos, y eso bien lo muestra Briggs, pero Briggs lo muestra para el trabajo de campo presencial. Entonces creo que esas dos herramientas me parece que se podrían complementar muy bien, porque de hecho Briggs, que trabaja, digamos que su acento es en el trabajo de campo presencial, sobre la construcción de la herramienta, funciona muy bien también para la etnografía virtual, complementándola con los trabajos de Miller y Slater. Y dos cositas te quería preguntar, finalmente, para cerrar, pero estos tienen que ver con situaciones que me gustaría, que vos mencionás de campo, pero que me gustaría que por favor te explayaras. Uno tiene que ver un poco con lo que dijo la colega sobre el plan de parto. Yo quería saber cómo este plan de parto en el contexto de campo se va a adecuar, digo, ¿cuál es la variabilidad? Porque no es un grupo, pero en el grupo, por supuesto, hay diferentes perspectivas. Entonces quería saber si podés mencionar algo de cómo esta idea general de plan de parto se va adecuando, digamos, a las diferentes personas, familias o, digamos, grupos, en fin. Y lo otro tenía que ver con preguntarte si te podés explayar un poco más sobre este plan arancelado. ¿Qué es este plan arancelado? Porque vos lo mencionás, pero queda como medio ahí sin explicitar un poquitito más. Entonces quería preguntarte si todas forman parte de este plan arancelado, entiendo que no, pero bueno, digamos, ¿de qué se trata este plan arancelado? ¿Cuál es el contenido de este plan arancelado? Si tiene que ver con el plan de parto o no, en fin, digamos. Entiendo que es algo institucional, pero me gustaría que lo explicites un poquitito más, por favor. Bueno, y felicitaciones por tu trabajo y felicitaciones a la directora. Bueno, gracias. Gracias a ambas por los aportes, por los comentarios. Para mí es súper valioso, la verdad, sobre todo lo que tiene que ver con la identificación de oportunidades o con potenciales puntos de indagación de acá a futuro. Me parece súper valioso. Y tratando de responder las cuestiones que fueron planteando, bueno, Celeste mencionó tres cosas. Por un lado, este tema del ingreso al campo, ¿no? Y ahí, nada, algo menciono en la tesis, no sé si termina de quedar claro, pero si no, lo aclaro acá y ustedes me dirán si se entendió o no. Yo formaba parte de uno de los círculos de Verónica cuando yo mencionaba que al principio, cuando confirmé mi embarazo, empecé a vincularme con estos dispositivos. Uno de ellos, bueno, fue el grupo de Facebook y otro de ellos fue uno de los círculos de gestación, ¿no? Entonces, es en ese marco, digamos, conociéndola ya a ella, que empiezo a conversar sobre este interés que se había gestado en mi gestación, de empezar a hablar sobre este tema. En un principio, en realidad, el pedido concreto fue su autorización para poder publicar esto en el grupo de Facebook, porque el grupo, como mencionábamos, bueno, no solo que es secreto, sino que en la medida en que las personas van queriendo hacer publicaciones que tal vez no tienen tanto que ver como con el corazón de las cosas que pasan en el grupo, se estila también pedir autorización para poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo pedí su permiso para poder publicar esto y también para poder, si bien los relatos de las mujeres son de cada una de las mujeres, ¿no? Y es de manera individual que cada mujer puso su relato a disposición de la tesis, o sea, necesariamente yo tenía que tener una autorización como más general, ¿no? De su parte, porque ella es la administradora del grupo. Y por otra parte, sí, lo que me pasó en las últimas semanas, que releía y releía la tesis, era esta cuestión de que sin darme cuenta,
su nombre y sus recursos empezaron a estar como súper presentes en la tesis, ¿no? Ese ejercicio de registrar eso, lo cierto es que fue un poco en retrospectiva. Cuando yo pedí su autorización para poder hacer esta publicación, hacer uso de los relatos, llegar a personas de los círculos de gestación y demás, lo cierto es que no tenía ya la visión de qué profundidad quería darle a su trabajo en general. Y de hecho lo que hice hace una semana fue compartirle esto a ella. Ella hasta ahora no tuvo la posibilidad de leer la tesis, o sea, mi objetivo por supuesto es compartírselo, pero sí lo que le anticipé y le compartí es un poco como el protagonismo que empezó a tomar en la tesis. Y también por una cuestión incluso ética, ¿no? Hasta qué punto yo estaba como exponiendo cierta información que tal vez es del ámbito de lo confidencial. Todo el tiempo, mientras hacía la tesis, traté de hacer el ejercicio de identificar, bueno, esto lo comparto y lo tomo porque está publicado, justamente valga la redundancia, de manera pública, ¿no? Entonces cualquier persona que accede a sus redes sociales puede tomar conocimiento sobre que el circuito de ingreso al grupo es de esta manera, o sobre que el grupo existe y cuál es su propósito. Ella también tiene un libro publicado y que si bien obviamente ahí hay derechos de autor y un montón de cuestiones, también de alguna manera está haciendo pública cierta información. Pero sí tuve un dilema respecto a qué posición quería tomar y cómo quería seguir avanzando en esto de hacerme, digamos, de alguna manera de su trabajo para escribir. No sé si respondo la pregunta, pero digamos, tuvo que ver un poco con esto, ¿no? En principio, un ingreso al campo autorizado, no problemático, la verdad, sinceramente, todo lo contrario, como de apoyo y de qué bueno que estás haciendo esto, te felicito, porque mi hijo tenía meses, ¿no? Y en el medio del puerperio, como empezar a embarcarme en este desafío de elaborar la tesis. Pero no obstante, como a los ojos y con la foto de hoy, creo que hay cuestiones que pueden problematizarse o me parece interesante también de cara a los aprendizajes para una futura investigación, cómo posicionarnos en cuanto al abordaje al campo y en cuanto a los recursos que uno va haciendo y la importancia de co-construir con las personas que forman parte de nuestra investigación. Por otro lado, siguiendo con esto de la mirada idealizada o la pregunta de si había, qué heterogeneidades había o qué discusiones se daba al interior de este grupo, que por ahí yo presento más bien como algo un poco más homogéneo. No tengo dudas que seguramente profundizando eso aparecería, pero si tuviese que traer un ejemplo ahora para responder a esa pregunta sobre posibles discusiones o intercambios, lo cierto es que no tengo uno. Sí, conversando con mujeres que tal vez estaban en ese grupo hace mucho más tiempo que yo, me contaban que hubo una transformación en la dinámica de los intercambios del grupo, que tal vez en un primer momento había más del cuestionamiento del accionar de la otra mujer o de las decisiones que las mujeres tomaban o por qué una mujer elegía una cesárea era cuestionado o cuestiones de esas características y tal vez hoy eso mermó, ¿no? Y tal vez como esa interacción que llevado a otra red social, por ahí es hasta un poco más violenta, algo más de lo que tal vez sucede en Twitter, por ejemplo, no es algo que tal vez se dé tanto en el grupo. No obstante, seguramente haya intercambios o situaciones como por fuera de lo visible, o incluso que tal vez si volviese a leer uno a uno los relatos, tal vez pueda identificar como ciertas tensiones que tienen que ver con la articulación de los vínculos. Por otra parte, el tercer punto que tiene que ver con lo socioeconómico, no, esto si bien no es algo que problematicé en la tesis, sí es algo que creo que está a la vista y que de hecho es uno de los puntos de indagación que me gustaría seguir profundizando. O sea, desde ya que hay una cuestión de clase en esto, ¿no? Este ejercicio que en alguno de los relatos se mencionan de haber conocido un montón de profesionales obstetras,
también tiene que ver, por un lado, con, es como te da la pauta de la situación de las mujeres, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, es más factible que ocurra acá en Capital Federal por como la oferta, si se quiere, de profesionales de la salud y de instituciones, y tal vez no tanto en otros lugares, por ejemplo, del interior, cuando las mujeres solamente tienen una institución pública y una institución privada, entonces ese recambio, digamos, no es factible, o ese indagar en otros profesionales. Y por otra parte, también en uno de los ejemplos de los testimonios aparece esta cuestión de que muchas mujeres en el marco de pandemia duplicaban la realización, por ejemplo, de sus estudios, porque en un lugar, el que tal vez estaba como bajo su obra social o su prepaga, no les permitían ingresar con un acompañante y entonces se hacían el estudio ahí, ¿no? Pero también lo repetían en una institución privada y a través de un estudio arancelado. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con la clase a la cual pertenecen estas mujeres, con la posibilidad de que eso sea una alternativa, ¿no? Y que es algo que, por supuesto, no en todos los casos, se da. Y también esta distinción de, bueno, qué es lo que también hacía Bárbara, ¿no? De qué es lo que pasa en los ámbitos privados y en los ámbitos públicos. Bueno, el uso del plan de parto, cuando yo hice el ejercicio de entrar a diferentes páginas, por ejemplo, de hospitales y de instituciones privadas, si bien no está tan trabajado en ninguna de las páginas, no es la regla que se hable de eso, sí, en los ámbitos en los que se habla es en las instituciones privadas y no en las públicas. Entonces también creo que, nada, que todo en definitiva está atravesado por lo mismo, con ciertas posiciones de privilegio de un grupo de mujeres que pertenecen a una clase determinada y que tienen mayores recursos para hacer tal vez valer sus derechos. Y pasando ahora a lo que mencionaba Bárbara, que bueno, por un lado, esto del plan de parto, bueno, aparece en diferentes relatos. En algunos casos aparece como un instrumento que las mujeres toman, se apropian y construyen o reelaboran. En otros casos aparecen testimonios que hablan sobre que otras mujeres les compartieron ejemplos del plan de planes de parto que utilizaron, entonces otras mujeres los toman y los adecúan según lo que necesitan o consideran pertinente. Y en otros casos aparece como algo que de hecho ni siquiera se conoce en algunos casos, o que se empieza a conocer a través de este grupo, pero que no termina siendo como utilizado, ¿no? Sino que es algo más que está ahí disponible, pero que algunas mujeres no profundizan en eso. No obstante, sí, lo que por ahí se repite es esta cuestión de que sin hablar del plan de parto, se aluden a prácticas que se desean y que el plan de parto contiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay personas que lo toman y lo usan, otras que simplemente lo usan y tal vez para charlar con sus obstetras, otras que ni siquiera deciden presentarlo porque confían en el equipo de profesionales que las acompaña, entonces consideran que a partir de la conversación que tienen no es necesario hacer presentación de ese instrumento y demás. Y respecto al tema del plan arancelado, esto no es la regla, digamos, de todos los casos, es la experiencia de una de las mujeres que fue una de las personas que entrevistamos. Es una propuesta, digamos, que tiene como, que se desarrolla en un hospital, que de todas maneras, digamos, es un hospital semiprivado de alguna forma, y por eso también tiene este plan. Y el programa tiene como diferentes instancias, ¿no? Algunas que tienen que ver con iniciativas que por ahí son más comunes con otros procesos de embarazo, como por ejemplo los cursos de preparto, ¿no? Están como dentro también de este plan y este programa. Otras instancias que tienen que ver con conocer al equipo de profesionales y al equipo de dulas, particularmente este programa también trabaja, digamos, como
en conjunto con los profesionales tal vez más bien del sistema de salud y con las dulas que podríamos llamar lo que antes se denominaba como comadronas, o sea, las que tienen el conocimiento sobre el saber y el acompañar, pero no hay una formación académica universitaria para eso, pero trabajan de todas maneras en conjunto. Y también hay una de las actividades de este programa arancelado, que es la reunión para elaborar este plan de parto. Entonces, en el marco, digamos, de este plan, todas las personas que integran el programa tienen una sesión para poder construirlo guiadas, digamos, por los profesionales de la salud que acompañan este programa. Pero bueno, como decía, no es la norma, es solamente uno de los casos y que ahí volvemos a la situación de clase, ¿no? Porque justamente es algo que se paga, en ese sentido es algo de acceso restringido para un grupo determinado de personas que tienen acceso a poder abonarlo. Bueno, creo que ahí intenté responder las preguntas, cualquier cosa que haya quedado por fuera o que quieran que profundice, puedo hacerlo. Así que bueno, gracias. Yo quisiera hacer un comentario, si es momento. Bueno, como directora y viendo un poco la trayectoria de esta tesis, incluso como ejemplo de lo que puede haber ocurrido con los tesistas durante la pandemia, ¿no? Con el recurso a nuevas herramientas disponibles, en alguna medida también ya con bibliografía internacional, como decía Bárbara, ¿no? Pero esta situación de llevar adelante la tesis fuera como fuera, me pareció que, digamos, el aporte de María Fernanda tenía varias aristas. En principio estas, ¿no? De ver cómo se puede hacer etnografía aprovechando incluso la dimensión digital, y concentro también en este fenómeno que es el de los grupos, de los grupos en las redes, o sea que es un fenómeno que no es exclusivo, sino que se está dando de manera generalizada, y tenemos bastantes ejemplos ya de tesistas que están viendo, por ejemplo, no sé, de los grupos de estos escritores que siguen a los personas famosas, personajes famosos de los medios, en fin, un fenómeno cultural en sí, digamos, que es el de estos grupos. Y por otro lado, también en reflexión con otras tesis, Josefina, que asiste a todas las defensas, recordará, por ejemplo, de un grupo de tejedoras que se organizaron en cooperativas, ¿no? Cómo están mostrando asociaciones de mujeres, formas de sororidad, como se dice, y de acompañamiento, que van muy de la mano de procesos que el feminismo está estudiando, pero que son formas, podríamos decir, espontáneas de expresión de este feminismo, o sea, no corresponden a movimientos políticos organizados, etcétera, y que eso también creo que es una novedad desde el punto de vista de la investigación, ¿no? De estar mostrando esta especie de basismo, podríamos decir, de movimientos de mujeres de distinto tipo, más o menos, digamos, pudientes en términos económicos, etcétera. No era el caso de las tejedoras estas de Santa Fe. Era un grupo bien popular, y creo que está también marcando este tipo de fenómenos que para nosotros es interesante. Y en última instancia, quería también comentar la cuestión esta de clase, ¿no? María Fernanda se apoyó bastante en los textos de Emily Martin, sobre todo incluso para esa categorización. Y Emily Martin también, en una muestra que tiene de 250 mujeres, en las que va tomando estos momentos, pero este momento especial, el del parto, ¿no? Podría ser, me hizo pensar Bárbara también el momento de la muerte, ¿no? Que estábamos tomando nacimiento y muerte como dos momentos para reflexionar sobre la autonomía que pueden tener las personas en la relación con los médicos o con los que están atendiendo la salud. Pero bueno, en este punto de Emily Martin, ella justamente marcaba para sectores medios y altos, aunque altos nunca tiene tanto acceso el antropólogo,
que había una resistencia ambigua, es decir, ella habla incluso de contrahegemonía, y ella ve que los sectores medios no logran nunca ser contrahegemónicos, que hay una resistencia que es muy menor, diríamos. Ella veía más resistencia en los grupos y contrahegemonía en los grupos de capacidad económica más baja, y como está estudiando en Estados Unidos, también en los grupos que tienen la marca del racial, ¿no? Pero directamente por evitación de partos que tengan que ver con médicos. El segundo parto ya no lo hacen más en ninguna institución, no se hospitalizan. Pero digamos, en términos teóricos, quizá también yo le pediría, no para que me contestes ahora, María Fernanda, pero ese recupero de hasta qué punto llega, si uno quiere en palabras de Emily Martin, la contrahegemonía de estos grupos que resisten, pero que finalmente, digamos, tienen esos porcentajes, por ejemplo, altísimos de cesárea que vos marcaste. Bueno, eso es simplemente lo que quería aportar, ya que estamos juntas a este espacio. Te felicito, María Fernanda, por la manera que investigaste y también cómo logras expresar tus ideas y en tu escrito y en tu presentación también, que fue muy, muy, muy elocuente, muy, muy bien armada. Gracias. Bárbaro. Yo no quise decir algo que siempre se dice porque siempre se dice, pero la tesis está muy bien escrita. Pero bueno, es algo que se dice como corrientemente y es como muy, pero la verdad es que esta vez amerita realmente decirlo. Gracias. Bueno, si las integrantes del jurado ya no tienen ninguna intervención por hacer, entonces lo que sigue es que vamos a dejar de grabar y de transmitir, y las integrantes del jurado van a pasar a elaborar el dictamen. Le pedimos a María Fernanda que salga de la reunión virtual y la directora le va a avisar cuando esté listo el dictamen para volver y ahí sí hacer lectura del dictamen y dar el cierre a la defensa. En un Bárbaro. ratito nos vemos, María Fernanda. Las dejo. Adiós. Bueno, reanudamos entonces el acto de la defensa y ahora le vamos a dar la palabra a la integrante del jurado, Celeste Jerez, para que haga lectura del dictamen elaborado por el jurado. Bárbaro. Bueno, en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 2022, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de María Fernanda Queiruga. La tesis presenta una estructura adecuada, que explicita los principales aportes y es coherente en cuanto a la presentación del marco teórico en su relación con las reflexiones etnográficas. Un hallazgo de la tesis es que ciertas mujeres se encuentran en los grupos de Facebook dedicados a difundir información sobre derechos en el parto, una motivación y una expectativa para intentar evadir la violencia obstétrica. Asimismo, otro de sus aportes es que entra en diálogo con otros trabajos que no se circunscriben a la temática. En cuanto a la exposición oral, la aspirante ha podido desplegar los puntos seleccionados. A su vez, respondió todas las preguntas que el jurado realizó. Por ello, la calificación final es 10 sobresaliente. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, con esto Gracias. terminamos el acto de la defensa, ahora viene la etapa de los festejos. Desde el departamento estamos muy felices de tener una nueva licenciada y esperamos que, bueno, que todo siga maravillosamente en la vida profesional. Josefina, vos después nos mandás el dictamen. Sí, sí. Yo ahora, bueno, vamos a terminar con esto la grabación.